Hola y bienvenidos a la formación de Faction Fusion. En este video explicaremos al técnico de fusión de HDPE las técnicas y métodos de instalación adecuados que le permitirán instalar fácilmente collarines con el sistema de vacío Faction Fusion. Faction Fusion es una empresa que desarrolla productos y tecnologías para el mercado de tuberías de HDPE. Hemos desarrollado esta forma sencilla y cómoda de soldar un sujetador de tubería de polietileno de alta densidad, utilizando calor y presión de vacío, sin necesidad de utilizar juntas ni correas, simplemente fusión de polietileno de alta densidad. El sujetador y la tubería principal se unen en una sola pieza. El sistema es una aplicación perfecta para el pipe bursting, el revestimiento deslizante y otros tipos de instalación y conexión de HDPE. El sistema puede adaptarse a accesorios que se desvían 90 grados de la tubería principal o en ángulos de hasta 45 grados, que pueden ser esenciales para mover sólidos a través de un sistema de aguas residuales por gravedad. Una de las principales ventajas del sistema es que permite realizar fusiones en zanjas estrechas sin la dificultad de montar, sujetar, fijar o excavar en exceso para realizar la fusión. El único equipo necesario es el calentador, el sujetador y la manguera de vacío que cuelga de la bomba de vacío. Empecemos por repasar poco a poco los conceptos básicos del sistema, y luego profundizaremos a medida que avancemos. En primer lugar, Faction Fusion es el propietario exclusivo de la patente de esta tecnología, por lo que solo aquellos collarines que lleven el nombre de Faction Fusion pueden utilizarse legalmente con este sistema, aunque algunos de los procesos y técnicas pueden ser nuevos. Es posible que note 5 similitudes fundamentales con el proceso de fusión de culatas. Raspado, proceso de fusión, calentamiento, presión de fusión y enfriamiento. Estos son los 5 requisitos principales de una unión por fusión adecuada, así que esté atento a estos elementos. Preparar o raspar la tubería. La tubería se raspa o se pela hasta que quede material virgen, para tener una zona limpia e inalterable en la que soldar. El proceso de fusión es una indicación visual de que se ha establecido un contacto completo entre el tubo y las superficies calentadas. La formación de estos pequeños cordones de fusión comprobará el contacto completo con la tubería para la mejor transferencia de calor. Calentamiento. Este es el tiempo de espera que se requiere para dejar que las piezas de plástico se calienten profundamente en las superficies, para que las superficies fundidas puedan fusionarse adecuadamente. Colocación del sujetador. Retire la plancha de calor y junte las superficies fundidas del sujetador y de la tubería principal. Presión de fusión. Al conectar la manguera de vacío al centro de la tapa de vacío del sujetador, este y el tubo principal serán unidos por la fuerza del vacío. Esto obligará a las dos superficies fundidas a unirse y fusionarse. Enfriamiento. La presión de vacío continuará forzando las superficies fundidas hasta que la unión se haya enfriado y endurecido. Cuando se haya completado el tiempo de enfriamiento, la fusión estará hecha. La inspección visual o incluso una prueba de vacío se puede hacer rápidamente para verificar la calidad de la fusión de la unión soldada. Por último, taladre el interior de la conexión con nuestras brocas especializadas. Ahora vamos a empezar con los detalles del sistema de fusión y el proceso de fusión. Pero antes de empezar hay que comprobar algunas cosas. Comprobación previa de equipos. La temperatura ideal de la plancha es de 490 grados centígrados, con un rango de 470 a 510. Coloque los cables y mangueras en la zanja, en el lado opuesto de la fusión, para evitar que la suciedad caiga en la zona de fusión. Verifique el tamaño de la tubería y de la placa de fusión, ya que el equipo se ajuste específicamente al tamaño de la tubería principal. Para más información sobre configuración y seguridad, consulte el manual de fusión. Procedimientos de fusión al vacío. F1. Raspado de tuberías. En el lugar donde se colocará el sujetador o soporte, raspe la tubería hasta llegar al material virgen con el rascador manual. Asegúrese de raspar el 100%. Limpie y raspe un área de aproximadamente 2 pulgadas más grande alrededor de toda la zona de fusión. Hay que asegurarse de que toda la superficie está pelada o raspada, aunque el tubo esté perfectamente limpio. Hay que rasparlo al 100%. Normalmente, se utiliza un rascador de pintura, pero también se puede utilizar un pelador de HDPE. El objetivo es eliminar por completo la capa fina de la superficie exterior del tubo de polietileno de alta densidad. F2. Colocación del sujetador.
Alinee el soporte o sujetador en la ubicación deseada y trace una línea de puntos de aproximadamente media pulgada fuera del perímetro del soporte. Esta línea mostrará la ubicación del sujetador incluso si el calefactor se mueve. Solo use un Sharpie, negro o plateado. No utilice rotuladores de pintura, solo Sharpie. Estas marcas no siempre son necesarias, pero le ayudarán a colocar correctamente el sujetador. F3. Colocación del calentador. Ahora que estamos bajando el equipo en la zanja, tenga en cuenta que esta bomba de vacío es una potente bomba de vacío de alta tecnología, de las que se pueden encontrar en un laboratorio. No es una aspiradora de taller, es decir, no aspire ningún material o agua en la manguera. Esto podría dañar el funcionamiento de los sellos de la bomba. Fíjese que en cada paso del proceso estaremos moviendo la manguera de un accesorio, al siguiente, y así sucesivamente. Tenga siempre la manguera de vacío conectada a un racor. Si la manguera no está conectada a un racor, apague la bomba. Bien, volvamos al tema de la colocación del calentador. Coloque el calentador sobre las marcas del soporte o sujetador. Conecte la manguera de vacío y presione el calentador contra la tubería principal utilizando el sujetador o la barra de empuje de madera. Se puede utilizar un mango cortado de pala o una barra de excavación para esto. Siga presionando el calentador contra la tubería principal hasta que se enganche la presión de vacío. Es posible que se oiga un cambio en el sonido de la bomba de vacío cuando se produzca el sellado por vacío. La presión de vacío obligará a la placa del calentador contra la tubería como una ventosa. Poco a poco, el calentador se irá hundiendo. Para evitar esto, solo coloque un bloque de madera o una barra de empuje de madera debajo de la parte inferior del calentador para evitar que se mueva. La fusión de la línea principal se puede realizar más rápidamente aplicando fuerza al botón de presión situado en el centro de la placa de fusión verde, con una barra de empuje de madera. Para esto se puede utilizar el mango cortado de una pala o una barra de excavación. Precalentamiento. Sostenga suavemente el sujetador contra el calentador para suavizar el borde de fusión del sujetador y prepararlo para realizar el rebordeado. No aplique presión sujetando el tapón de vacío. Para obtener mejores resultados, presione más en el centro del sujetador, cerca de la etiqueta. Esto asegurará un mejor ajuste de las superficies curvas. Tenga en cuenta que el soporte o sujetador se puede precalentar en superficie antes de colocar el calentador en la tubería principal. El precalentamiento en superficie deberá realizarse si se utiliza una barra de empuje en la superficie de la placa de fusión para ayudar con la formación de la fusión de la tubería principal, o para los parámetros de fusión acelerada para la fusión de tuberías de pared delgada. F4. Proceso de fusión. El proceso de fusión consiste en fundir el tubo y el soporte o sujetador hasta que toda la placa calentada haya entrado en contacto con el tubo o el soporte. El objetivo principal de este proceso es que el contacto sea total para que el calor pueda transferirse al plástico. La fusión del calentador en la línea principal llevará más tiempo que la instalación en el sujetador. El objetivo es que la línea principal y el sujetador estén sincronizados para que realicen la instalación al mismo tiempo. Esto se consigue con la experiencia. Este contacto completo de la placa de fusión puede verificarse mediante la formación de cordones de fusión en la base de la placa de fusión de hierro de calentamiento y la tubería principal. También puede verificar el contacto completo por la formación de cordones de fusión en la base del sujetador. Cuando vea que empiezan a crecer pequeñas perlas alrededor del 90% de la base de la placa de fusión del calentador y del tubo de la línea principal, el cordón de fusión de la línea principal estará completo. Cuando se haya completado el cordón de la línea principal, el cordón final del sujetador se puede realizar rápidamente, ya que el precalentamiento del sujetador se debería haber realizado durante este tiempo. Para juntar el sujetador, retire la manguera de vacío del calentador y fíjela al conector central de la tapa de vacío. Presione en el centro del sujetador hasta que se produzca la presión de fusión. A veces se necesitará algo de fuerza para que se inicie el sellado. Quite la manguera de vacío y vuelva a colocarla en el calentador principal tan pronto como los cordones alrededor de la base del sujetador o soporte crezcan hasta aproximadamente 1/8 de pulgada. De este modo se asegura de que toda la montura esté en contacto completo con la placa del calentador. Recuerde retirar la manguera de vacío y volver a colocarla en el accesorio de vacío de la plancha calefactora. F5. Calentamiento. Es el tiempo necesario para que el tubo y el sujetador o soporte absorban el calor de la plancha hasta lo más profundo del plástico. El calor tarda en impregnar el tubo y el sujetador. La absorción de calor en un sujetador de 4 pulgadas es de 70 a 90 segundos y la absorción de calor en un sujetador de 6 pulgadas es de 90 a 120 segundos. Se recomienda utilizar estos tiempos más cortos en tuberías de pared delgada de media pulgada de espesor o menos. Consulte los procedimientos de fusión acelerada que aparecen más adelante en este documento o contacte con su representante de formación de Faction Fusion para conocer los procedimientos relativos a los procedimientos de fusión acelerada para tuberías de pared delgada. Nuevamente, el tiempo de calentamiento comienza cuando se retira la manguera de vacío de la tapa de vacío y se vuelve a conectar a la tubería principal.
RACOR, del calentador. Las recomendaciones para los tiempos de calentamiento y la presión de fusión se indican en una etiqueta adhesiva pegada al soporte o sujetador para su referencia. F6. Colocación del sujetador o soporte de fusión. No se precipite, pero intente actuar con rapidez. Para realizar la fusión, primero retire la manguera de vacío de la línea principal, calentador, y conéctela a lo que se denomina el poste lateral del deadman. Este poste se encuentra fuera del centro de la tapa de vacío. El poste lateral deadman se utiliza como soporte para la manguera, mientras se realiza la colocación del sujetador o soporte. Esto le dará tiempo para colocar correctamente el sujetador antes de que la presión de fusión sea total. Suelte el sujetador del calentador y suelte el calentador de la tubería principal golpeando el sujetador o la manija del calentador con la mano. Luego coloque el calentador en la bolsa del calentador. Coloque el sujetador dentro de la marca fundida dentro de las marcas de la tubería. Sugerencia: para un mejor resultado, coloque la punta del sujetador aproximadamente a 1/4 de pulgada del borde de la huella fundida. Cerciórese de que la curvatura del sujetador o soporte y la curvatura de la tubería principal encajan perfectamente. Realice ligeras rotaciones hacia adelante y hacia atrás para encontrar el ajuste. Esto se convertirá en algo natural con el tiempo, pero a medida que vaya aprendiendo, preste mucha atención al ajuste. Sugerencia: inspeccione la parte del talón del sujetador o soporte para asegurarse de que está bien dentro del patrón de fusión. F7. Fusión. Una vez que el sujetador esté colocado correctamente en la marca fundida de la línea principal, es hora de aplicar presión de fusión. Quite la manguera de vacío del poste lateral de deadman de la tapa de vacío y colóquela en el RACOR central de la tapa de vacío. Esto aplicará la presión de fusión. Ejerza una presión de entre 21 y 30 en el manómetro. No olvide presionar el sujetador contra la tubería principal hasta que vea que aumenta la presión de vacío. Si la presión de vacío no aumenta, continúe presionando y gire ligeramente el sujetador o soporte para ajustar la presión. F8. Enfriar y comprobar. La unión por fusión debe enfriarse bajo presión durante un tiempo mínimo. Los sujetadores de 4 pulgadas deben enfriarse durante 6 minutos. Y los sujetadores de 6 pulgadas deben enfriarse durante 9 minutos como mínimo. El tiempo de enfriamiento será de 1,5 minutos multiplicado por el tamaño del sujetador o soporte. En este tiempo de enfriamiento, no es obligatorio, pero es posible hacer un test de vacío. Para hacer la prueba o test de vacío, primero cierre la válvula de bola de la manguera de vacío cerca de la bomba de vacío. Mire el vacuómetro para verificar si baja la presión. La presión no debe caer una unidad en el manómetro durante 1 minuto. Si la presión baja, vuelva a conectar la bomba de vacío y abra la válvula de bola. Para resolver el problema, apriete primero la tapa de vacío y busque fugas en las conexiones de rosca. Inspección visual. Otra forma de verificar una buena soldadura es mediante una inspección visual. Inspeccione la base del sujetador o soporte para asegurarse de que está situado dentro del diseño de fusión de la tubería principal. Verifique también que el sujetador o soporte haya creado cordones y muestre signos evidentes de penetración en la tubería. F9. Perforación. Coring. Utilice exclusivamente la broca de Faction Fusion para taladrar el sujetador o soporte. Un tipo incorrecto de broca puede dañar el mismo. Introduzca la broca en el sujetador sin hacer girar la broca, utilizando una broca angular de alta torsión. Comience a taladrar y aplique. Cuando la broca haya perforado por completo, retírela sin girarla, ya que esto puede causar estrías. Verifique si ha quedado alguna cookie en la broca. Si queda en la tubería, introduzca la mano en el soporte para recuperarla. Introduzca la mano en el soporte o sujetador y toque el interior de la zona de corte en un ángulo de 360 grados para detectar la presencia de bordes. Si encuentra alguno, quítelo con una navaja. Una navaja de bolsillo corta mejor los radios. F10. Reconectar el lateral. El sujetador o soporte ya está listo para funcionar. Hay muchas opciones para la reconexión. La función de polietileno de alta densidad, acoplamientos de goma, adaptadores de empuje conjunta. Algunos de nuestros sujetadores incluso tienen transiciones a PVC integradas en el propio sujetador. Puede encontrar las dimensiones y el material informativo en nuestro sitio web www.factionfusion.com. Mientras más veces vea o lea nuestras instrucciones, más informado y confiado se sentirá en el proceso de fusión.
Le recomendamos que fusione 2 o 3 sujetadores antes de realizar las conexiones finales en el campo. También se recomienda dominar la fusión de monturas de 4 pulgadas antes de pasar a monturas de 6 pulgadas, ya que pueden requerir más habilidad técnica. Si tiene alguna pregunta más, no dude en hablar con un técnico de Faction Fusion, llamando al 1877-387-4669 o envíenos un correo electrónico a info@factionfusion.com. Aquí concluye la formación básica sobre el proceso de fusión de sujetadores o soportes de Faction. Faction Fusion. Get connected.